Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos León, soy gerente general de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y director de BIM Forum Chile. Muy bienvenido a este seminario, evento online de InfraBIM Latam 2018, que es organizado por Sigurat y que cuenta con la colaboración de distintas instituciones, en este caso de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y BIM Forum Chile. Lo que quiero presentarles hoy día es un temario principalmente en base a 6 puntos, que vamos a hablar rápidamente lo que es BIM, cómo está BIM hoy día a nivel mundial, qué está pasando en Chile respecto a la implementación de BIM, específicamente contarles sobre lo que es BIM Forum Chile, la librería nacional BIM, que es uno de los productos que va a tener mayor impacto desde el punto de vista nacional, coordinado por BIM Forum, y terminar con alguna información respecto a lo que es BIM Forum Latam, que es el esfuerzo que reúne a las distintas iniciativas de las cámaras de la construcción de Latinoamérica que están en torno a la Federación Internacional de la Industria de la Construcción. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de BIM? ¿Y qué es lo que es BIM? Existen múltiples definiciones. En Chile hemos tomado básicamente 3. Una que es basada en la definición que hace Vilalzúcar y que ha tomado oficialmente el Plan BIM de Corfo en Chile, que ya les voy a explicar lo que es. Y esta definición menciona que BIM es un conjunto de metodologías, de tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Claramente destacan lo que es la palabra metodología y la referencia a lo que es el trabajo colaborativo. En el caso de BIM Forum Chile, en base al grupo técnico de trabajo de educación, hemos hecho 2 definiciones. Una que habla de BIM como Building Information Model y después una segunda que habla ya como del nombre general Building Information Modeling. Pero desde el punto de vista de lo que es el modelo, hablamos que es la representación digital de todo tipo de proyectos de construcción a partir de sus componentes, incluyendo su geometría y su información. Y cuando hablamos del modelamiento de información de la edificación, es una metodología, un proceso colaborativo, nuevamente las 2 palabras clave, para desarrollar y utilizar estos modelos inteligentes que contienen información para apoyar las decisiones, los procesos de diseño, de construcción, de operación, o sea, de todo el ciclo de vida del proyecto, haciendo la integración y gestión de esa información provista y usando en distintos formatos y por diferentes actores de los proyectos de construcción. Esto es muy relevante porque lo importante es tener una base común desde el punto de vista de lo que vamos a entender por BIM. Y ahondando un poco en esto, es importante también saber lo que es y lo que no es. Y no es solo un software, ni tampoco un solo software. Es una metodología, como dijimos. Se tiende por mucha gente, sobre todo los que tienen mayor desconocimiento de esto, a pensar de que BIM básicamente es lo nuevo, así como en su momento tuve que comprar plataformas de CAD, hoy día tengo que comprar plataformas de BIM y con eso tengo BIM en mi empresa. Y claramente esto no es eso, porque no es un software, es una metodología y una metodología por tal requiere de implementación, para que esa implementación permita obtener el valor que se busca, el valor agregado, que es el beneficio a partir de un trabajo colaborativo, de un trabajo entre las distintas especialidades que participan en un proyecto de construcción. ¿Por qué es tan relevante? Porque finalmente estamos hablando de productividad. La búsqueda está en mejorar la productividad de los proyectos en base a esta nueva implementación de metodología. Si consideramos en general a nivel internacional, de acuerdo a la fuente del American Institute of Architects, el 37% de los materiales de la industria de la construcción terminan como desperdicio, o sea, son quizás mal especificados, están mal calculados, mal administrados desde el punto de vista de los proyectos de construcción y que termina siendo un desperdicio. ¿Y qué es lo que es un desperdicio? Es pérdida, es costo, pérdida de valor para el proyecto. Y que los proyectos terminan con un sobrecosto superior al 10% en el 90% de los casos. O sea, el gran déficit de los proyectos es su falta de planificación, su falta de predictibilidad desde el punto de vista del plazo y desde el punto de vista del costo.
O sea, finalmente seguimos hablando de productividad, que es el gran eje que reúne los esfuerzos en los cuales se desarrollan este tipo de metodologías y de tecnologías que apuntan a esta debilidad que tiene la industria de la construcción y que ha sido reconocida por los distintos estudios como la industria que posee la menor productividad laboral de todas las industrias, tanto en los distintos países como a nivel mundial. Y eso no solo para los países de la región como los nuestros, sino que también en Estados Unidos, en Europa, el gran déficit, el gran desafío que tiene la industria de la construcción es mejorar su productividad. Y para ello, sin duda, un tipo de metodologías y herramientas como es el caso de BIM apuntan directamente a este problema fundamental que tiene nuestra industria. Si miramos un poco el mapa mundial en base a este estudio del BICP del 2017, podemos ver que ya existen varios países que están en proceso de implementación de un mandato BIM. Por supuesto destacan los países mayor desarrollados que ya tienen el mandato puesto, digamos, en activo, en funcionamiento, como Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Corea, Hong Kong, etcétera. Australia también destaca en esto. Y después ya hay un conjunto de países que están en el proceso de implementación de este mandato, por lo menos ya tienen una decisión, en la cual dentro de eso está el caso chileno, en el cual, como vamos a ver, ya hay una fecha, ya hay una decisión y una estructura en la cual está implementando esto como mandato para el caso de los proyectos de infraestructura pública. Pero la mirada internacional ve que esto no es un movimiento espontáneo ni tampoco puntual, sino que es algo que se está desarrollando en todos los países y por lo tanto nosotros también en cada uno de nuestros países tenemos que procurar buscar los mecanismos para poder implementar de manera efectiva esta metodología en los procesos de construcción. En el caso chileno, vamos a hablar brevemente de alguna de cómo se ha ido implementando esto tanto a nivel público como privado y asimismo vamos a después pasar desde el punto de vista de los esfuerzos en el caso internacional, en particular los esfuerzos de la región. Respecto a la implantación de los esfuerzos públicos, hay una iniciativa concreta en el caso chileno que ya corresponde a una instancia permanente que se denomina Plan BIM, que es la que busca la implementación de BIM como un requisito y un requerimiento en los proyectos de infraestructura pública y edificación pública al año 2020. Esto partió desde el año 2015, donde se logró estos acuerdos entre el mundo público y privado de poder incorporar esto como desafío, partiendo ya el año 2016 haciendo el lanzamiento oficial de esta iniciativa. Y desde el año 2017 se trabajó ya en todo lo que es el proceso de la implementación de los distintos ministerios, como vamos a ver en la siguiente lámina. Lo importante es que acá hay una definición, hay establecimiento, o sea, lo que veíamos, un mandato en el cual se quiere incorporar todos los proyectos, si bien seguramente el 2020 esto será más bien paulatino en cuanto a los proyectos, a ciertas tipologías que puedan ser ya, que hayan sido comprobadas, monitoreadas para la implementación de manera general de las exigencias de BIM. Asimismo, en el sector privado ha habido como un desafío de pensar que el 2025 también ya pueda ser una especie de estándar, quizás no necesariamente una exigencia, pero sí un estándar en la mayoría de los proyectos privados. Este plan BIM, que es, insisto, que es el movimiento del punto de vista de la dirección y el liderazgo del mundo público, está incorporando los distintos ministerios. El año 2016 incorporó con fuerza como primer proyecto, digamos, ministerio piloto al Ministerio de Obras Públicas, después se ha incorporado al Ministerio de la Vivienda. El año 2018 se espera incorporar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Poder Judicial y así una serie de todas las instituciones públicas las cuales están de alguna forma solicitando o licitando la contratación de infraestructura pública. Vale destacar el caso del Ministerio de Obras Públicas, que es el que está más avanzado en los procesos de implementación de requisitos BIM. Como veíamos, las estadísticas mundiales, las estadísticas nacionales van muy de la mano, en el sentido de que tenemos para un ministerio que tiene una inversión directa del orden de los 2.000 millones de dólares,
hay 140 millones que son ya reconocidos como sobrecosto, así como un 30% de retraso promedio o de ampliación de contrato desde el punto de vista del tiempo original planificado. Y nada menos un 96% del 90% que veíamos a nivel mundial, un 96% de los contratos por alguna razón u otra, por falta de información, claramente de especificación o de integración y colaboración temprana de las distintas actores de la cadena de valor, estos proyectos están teniendo una modificación, como digo, en el 96% de los casos de aumento o modificación de contrato. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de la implantación del MOP? Es interesante destacar que después de tener algunos casos que han sido quizás como casos de no éxito o casos de fracaso directamente en el punto que sean en proyectos que se solicitaron la incorporación de metodologías y de exigencias BIM, sin embargo sin tener una claridad de cómo se iba a utilizar esto a nivel de los distintos proyectos, a nivel de los distintos estamentos del ámbito público, y por lo tanto no se obtuvieron los beneficios, no se obtuvo el valor que era pensado en esos proyectos, y en algunos casos incluso se transformó básicamente en un entregable más, en un delivery más por parte de los contratistas al momento de finalizar su proyecto. Es decir, hacían su obra de una manera tradicional y al término tenían que hacer el modelo BIM para entregarse, dado que era un requisito, sin duda, sin ningún aporte mayor y finalmente siendo un costo desde el punto de vista de esfuerzos, de recursos humanos, tecnológicos y de inversión. Por eso que se ha partido entonces con un levantamiento de procesos, del mapa de procesos, identificar con precisión dónde el BIM va a hacer un aporte para los procesos de contratación pública, cuáles son la información que hoy día está fluyendo, traspasándose por los distintos elementos, departamentos, qué tipo de información se requiere, dónde son las debilidades o las trabas de información que se han visto en los proyectos actuales, de manera de incorporar a partir de esa definición y modelamiento de procesos, que el BIM responda de una mejor manera como una actividad de soporte, como un sistema de gestión que realmente apoya directamente en este caso tanto a la repartición pública como a los actores de que participan propiamente tal en el desarrollo de los proyectos que han sido licitados. Por eso que se tienen que reconocer las contingencias, dónde están los problemas derivados desde el punto de vista de falta de información o los problemas derivados desde el punto de vista de información errónea que finalmente produce que los proyectos se modifiquen en su costo y en su plazo. Solucionar, por lo tanto, ver cuál es la propuesta de solución que hace BIM para, en este caso en particular, para las distintas tipologías de esos proyectos, aprender, como dijimos, de las lecciones aprendidas, terminar con una especie de tabla de parámetros BIM para el desarrollo de los proyectos en función a su complejidad, tipología, etapa, fase de proyecto u objetivo, y entender, por lo tanto, qué tipo de requisitos o requerimientos de BIM voy a exigir al mundo privado al momento de contratar y qué resultados esperamos de ello. Todo esto va ya terminando con los términos de referencia, que es lo más importante para cada uno de los proyectos. ¿Cuáles son los términos de referencia que me especifican de manera clara, concreta, los requisitos y qué requisito de profundidad, de nivel de detalle, y qué se va a hacer con esa información, cómo debo entregar la información y qué instancias de mejoramiento a partir del uso de esa información entre los actores me va a permitir la definición de estas exigencias? Cada uno de los ministerios, las reparticiones públicas van a, por lo tanto, hacer una serie de pilotajes de esos proyectos para después, en algún momento, cuando ya estén incorporadas las capacidades, tanto desde el punto de vista humana, principalmente los distintos actores, como las capacidades de los proveedores y los contratistas, permitan hacer un despliegue masivo y monitoreo de esos resultados. Visto una cosa muy general y muy amplia de lo que es la implementación de BIM desde el punto de vista de los esfuerzos públicos, está la contrapartida, por supuesto, de cómo el sector privado empieza a promover y a difundir la implantación de BIM como una iniciativa, como un modelo de mejoramiento de productividad y del sector. Se crea entonces, ya hace varios años, y de hecho antes de la creación del plan BIM, se creó BIM Forum Chile, a partir de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de Construcción, juntando a toda la industria de la construcción y al mismo tiempo invitando también a las instituciones públicas a ser parte de una instancia técnica permanente que convoca a todos los profesionales
del tema BIM en nuestro país. Buscamos canalizar las inquietudes técnicas, el conocimiento, la información relacionadas a BIM para constituirnos en una instancia de desarrollo, de difusión y de buenas prácticas reconocida, ser un referente en todos estos aspectos para el desarrollo tecnológico en el caso particular de BIM. Es importante destacar que participa, como les decía, no solo el sector privado, que en este caso se ve a través de la Cámara Chilena de Construcción, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, representantes del mundo de industriales, de proveedores, de oficinas de ingeniería, sino que también están a su vez invitados de manera permanente al esfuerzo de BIM Forum, representantes del mundo público a través de los distintos ministerios o carteras ministeriales, así como gente del Plan BIM que mencionamos anteriormente, y de Corfo, que es la institucionalidad permanente que alberga el desarrollo productivo nacional. Hoy día, en la actualidad, ya tenemos más de 80 instituciones e empresas que participan en BIM Forum de toda la cadena de valor, desde diseño, arquitectura, proveedores, industriales, contratistas, como decía, gente del sector público, pero también gente de la academia y de las empresas o casas de software principales que son actores fundamentales, por supuesto, al momento de la implantación ya desde el punto de vista tecnológico de las metodologías BIM. Aquí pueden ver algunos de los logos de esas empresas. Y como les decía, ya son más de 80 empresas que están participando en este esfuerzo. Hay un conjunto de líneas de acción que son bastante similares a los desarrollos de BIM Forum de cada uno de los países en la región, desde lo que es generación de documentos técnicos, apoyo en la generación de estándares, ya sea de tipo voluntario o en el caso de los estándares que está trabajando la instancia o iniciativa pública, muchas instancias de capacitación, de promoción, de difusión, grupos de trabajo, poder juntar a gente que está en el mismo tema, con el mismo esfuerzo, ayudar a hacer networking entre estas instancias, entre estas empresas, relacionarse con fuerza con la academia, ayudar a disminuir la brecha técnica o la brecha de conocimiento impartido por las casas de estudio respecto al conocimiento que se requiere en el mundo privado o en la industria propiamente tal, y por tanto todo tipo de seminarios, encuentros técnicos, etcétera. Así como también muy importante es el desarrollo de la promoción de algunos proyectos de interés público, proyectos que les llamamos de interés sectorial en nuestro país, que son necesidades que buscan generar una plataforma nacional de mejoramiento y de beneficio para los distintos actores. Por tanto, hay un conjunto de muchas actividades que se hacen en torno a BIM Forum, en las cuales también los invitamos a ustedes a ser parte de estas actividades a través de visitar nuestro sitio y poder ver, conocer el detalle de estas actividades en www.bimforum.cl y si lo desean enviarnos algún correo electrónico a bimforum@cdt.cl para pedir información sobre congresos, seminarios, charlas y todo tipo de actividad que en este caso se ponen en su mayoría a disposición gratuita a través de las redes sociales para que puedan ser conocidos tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los últimos elementos ha sido algo similar a lo que hoy día estamos haciendo, que son estos webinars que poder incorporar a través del mundo de las redes sociales, de la web, llegar a difundir información y conocimientos de una manera más masiva. Es importante para nosotros también en términos generales y la recomendación siempre pensar en que estén todas las que sean capacitaciones e información multimarca. Aquí las principales marcas de las casas o casas de software que están en el apoyo tecnológico de la implementación BIM son parte también de BIM Forum Chile. Ustedes pueden apreciar en pantalla un listado de las actividades que se desarrollarán durante el año 2018, ya en marcha. Pueden ver ellos y, como les decía, consultarnos directamente para ver si hay en alguna de ellas posibilidades que ustedes puedan participar, ya sea directa o indirectamente en ellas, para poder así obtener información. Y este es el mismo esfuerzo que pedimos la colaboración en los distintos BIM Forums que existen en la región, de manera de no inventar la rueda en cada uno de los países, sino que aprovechar el conocimiento que existe y las experiencias que se han desarrollado en cada uno de los países. Quisiera dar algunos minutos respecto a lo que es
un proyecto que es muy relevante y que es fundamental, que además es parte de los fundamentos o cimientos que se requiere para establecer con mayor precisión lo que la implantación de BIM en Chile. Esto es lo que le hemos llamado la Librería Nacional BIM, algo basado también en los países más desarrollados, que requieren generar una librería, y en este caso, como vamos a ver, una librería de objetos BIM genéricos que pueden contener el estándar de la definición de cuál es la información que debe tener estos objetos, y no solamente ser un objeto desde el punto de vista de visualización, sino que ser un objeto que entregue información útil para el desarrollo de los proyectos. Es así que la Librería Nacional BIM, con los objetos, como decía, genéricos y también específicos desde el punto de vista del desarrollo de los distintos proveedores industriales que participan en la industria, sean publicados y entregados gratuitamente a través de una plataforma que finalmente los actores de la construcción puedan bajar e incluir en sus proyectos, independiente de qué plataforma tecnológica utilicen. Pueden utilizar estos objetos de BIM que van a contener toda la información que requieren, tanto desde el punto de vista de su especificación técnica, como desde el punto de vista, por supuesto, de elementos de tipo más visuales o geométricos. Esta información es fundamental porque cuando todos sabemos que a nivel de las especificaciones técnicas muchas veces es muy difícil poder comparar un producto respecto a otro, o muchas veces las especificaciones técnicas son incompletas y no incorporan los elementos de definición de parámetros de desempeño, que son uno de los aspectos que posteriormente pueden influir en las fallas de los productos, o más que la falla del producto en sí, son fallas desde el punto de vista de que el producto no era idóneo o no era el que correspondía para cierta aplicación en particular del proyecto. Por ello que tener la información hoy día, el desafío no es solamente hacer estos objetos visualizables en 3D en BIM, sino que los objetos deben tener información para poder hacer gestión de esa información en toda la cadena de valor de la construcción. La pregunta es cómo comparamos esos objetos, cómo se están hoy especificando, cómo deberían estar siendo especificados estos productos. Y es en ese sentido en que vemos que son tres pilares fundamentales en el momento de hacer la especificación de productos y la definición a través de una librería, y esto se refiere a temas de ordenamiento, de estandarización de la información que está al interior del objeto y la interoperabilidad de estos objetos. Respecto al ordenamiento, fundamental, un punto de partida es contar con un itemizado técnico de materiales de construcción que pueda ser referenciado, por tanto, desde el momento de preparar un proyecto, de hacer las bases de un proyecto, de poder hacer relación desde el punto de vista de la utilización de software para compra de proyectos, adquisiciones, costeos, después mantenimiento, etcétera. Los proyectos hoy día, los productos fundamentalmente los vamos a tener en distintas plataformas que su base de comparación va a ser esta codificación o este itemizado que va a permitir sacar el valor a partir de la gestión de información de ellos y la comparación de su información técnica y no solo de precio. Por ello es que la estandarización de información desde el punto de vista de los atributos físicos, dimensiones, elementos, colores, etcétera, que es fundamental para describir un producto, pero más aún o complementario a ello son la información relacionada al desempeño, desde el punto de vista de qué deberá cumplir, qué resistencias, características, normativas u otros elementos que hacen diferenciador un producto respecto a otro. Y esa información de desempeño debe estar puesta en estos elementos, en estos objetos, de la misma manera, de la misma forma que permitan que una comparación o una búsqueda de ellos sea efectiva desde el punto de vista de la información que tiene en las distintas bases de datos, y en este caso en particular cuando se está hablando de un objeto BIM. Por último, la interoperabilidad de ellos a través de multiplataformas es también una necesidad muy importante en la actualidad, que permita contar con esta característica, y es por eso que también se basa esto en un poco lo que recomienda la institucionalidad del Building Smart a través del Open BIM, que en otras palabras es el uso de este formato IFC como un formato de transferencia
de información entre distintas plataformas, distintas marcas o tecnologías. Por ello los invitamos, los próximos días va a haber un lanzamiento, vamos a anunciarlo y espero que ustedes tengan el conocimiento ya formalmente lo que será esta librería nacional BIM.cl en el caso chileno, donde va a poder contar con la característica que les decía de que es buscar información a través de distintos criterios de búsqueda en base a criterios estandarizados, y esa información va a poder ser descargada desde la red para ser utilizada ya sea en distintas aplicaciones como fundamentalmente en aplicaciones relacionadas con la construcción de un modelo BIM. Respecto a BIM en Latinoamérica, aquí yo quiero contarles que hay un esfuerzo entre las distintas cámaras de construcción que están en torno a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y que trabajan en esta red INCONET, que es poder colaborar entre ellas desde el punto de vista del intercambio de información, de experiencias y asimismo de conocimientos que se están generando en los distintos países. Y es por eso que existe, hoy en día se ha creado esto que se ha denominado el BIM Forum LATAM, que precisamente reúne los BIM Forum nacionales o las iniciativas en torno a BIM de cada uno de los países de la región. Y esto es una iniciativa que va a permitir también, de esa manera también pensar en un futuro próximo en que se puedan desarrollar proyectos en distintos países con formatos similares y por lo tanto con algún tipo de estándares que sean comunes. A partir de esta red de colaboración se hizo una encuesta que me voy a referir brevemente para ir en esta presentación. Una encuesta de cuál era el uso, la intensidad del uso de BIM en cada uno de los países, de qué tipo de aplicaciones se estaban utilizando, qué tipo de usuarios principalmente, cuánto había permeado a la cadena de valor de los usuarios, qué tipo de aplicaciones o beneficios se buscaban en el uso de BIM. Esta es una primera encuesta que se hizo, que sería la primera encuesta latinoamericana estandarizada para los países. En esta primera versión se logró 552 respuestas de los países que ustedes pueden ver en la pantalla, en la lámina, y para poder tener una idea de cuál fue la respuesta, digamos, y que ya demuestra de algún modo el uso de BIM que tan expandido está en los distintos países. Esta encuesta se va a replicar en los próximos, digamos, este año, y se va a intentar cada vez profundizando para que sea una fuente de información que permite dar algunas señales desde el punto de vista de las prioridades y los esfuerzos que deben ejecutar cada uno de los países. Era muy relevante saber el tipo de actividad también de las que estaban trabajando, o sea, saber quién respondía para poder caracterizar de alguna forma cuáles son los actores que están utilizando BIM. Aquí podemos ver que esta es la respuesta global. Están básicamente todos los actores, pero con gran fuerza, por supuesto, los constructores, considerando que también sí la base de datos va a partir de las cámaras de construcción. Pero podemos ver que las oficinas de arquitectura, de ingeniería y especialidades están muy interesadas también y están ya participando fuertemente también en algunos casos en el desarrollo de proyectos, si bien sigue siendo muchas veces un número mínimo, pero tenemos claro de que para el uso de BIM es necesario que todos los actores estén con capacidades básicas y mínimas para poder sacar mejor partido a esta implementación. En la encuesta ustedes podrán ver el detalle por cada uno de los países que están, pero si necesitan información nuevamente es importante contactarse con nosotros para poder darles la información que sea de acceso, por supuesto, de acceso público y de conocimiento que ustedes puedan utilizar. Hay otra pregunta que puede ser interesante respecto al nivel del uso, de intensidad y qué tipo de usuario, en este caso si es un usuario regular, intensivo, o simplemente no es un usuario, para poder determinar a partir de las muestras, que en algunos casos puede ser pequeña, pero por lo menos va dando señales desde el punto de vista de quiénes son los principales actores que están impulsando la implementación de BIM en cada uno de los países. Esta encuesta quiero dar dos preguntas más respecto. Una pregunta más respecto al tema de cuáles son los usos que se da en la implementación de BIM en los países. Podemos ver en este caso la respuesta a nivel global,
y que va, en la mayoría de los casos, muy relacionado con lo que uno ve permanentemente, que parte con gran fuerza como el uso del 3D, de la visualización del proyecto y todo lo que corresponde a digamos, de las colisiones o identificación de las interferencias en cuanto a la coordinación de las distintas especialidades con la estructura y con la arquitectura. Estos son los elementos más visibles, más claros, y podemos tener cierta precisión respecto a cómo vamos a ir poniendo esfuerzo en la incorporación de otro tipo de beneficios, como son el uso de las ubicaciones, de presupuesto, de información, de plano directo, gestión de obras, programación y por supuesto la última, una de las últimas etapas, que es el facility management, o así como todo el tema de la sustentabilidad de los proyectos. Bueno, esta era una presentación general que queríamos darle a ustedes para que supieran en qué se está trabajando hoy día, cómo estamos implementando BIM en Chile, qué esfuerzo hay en particular respecto a lo que es BIM Forum, esta iniciativa regional, y promover en que ustedes también se incentiven y puedan colaborar y crear esta red de trabajo conjunto entre los distintos países a través de plataformas como esta. Muchas gracias por su tiempo.